Bueno, pues comencemos. Y antes de pasar a la siguiente parte de proteínas, quiero que contesten estas tres pequeñas preguntas. Están en inglés. ¿Sí se sienten cómodos leyendo en inglés o requieren que se las traduzca? Por mi parte está bien así. ¿Tú, Joaquín? Ay, no encuentro mi cronómetro. Mm, lo intentaré. Ok, está bien, Joaquín, no te preocupes. Les voy a dar, ¿qué les parece? 30 segundos para que contesten las tres preguntas. Bueno, les voy a dar 40 porque soy buena onda. Bueno, les voy a dar un minuto. Son formato verdadero y falso, similar a lo que van a ver a la IVA. Es importante que ustedes lo chequen en inglés porque muchas veces pues te dan la traducción al español, pero pues no logras comprenderlo y es un poco más sencillo leerlo en inglés. O sea, en la IVA te van a dar ambos exámenes. Entonces, bueno, su minuto para contestarlas empiezan en 3, 2, ahora. Me pasé 20 segunditos, perdón. Pero ok, pues ya. Díganme, Josué, para que contestes tú también, me puedes poner verdadero para verdadero en el chat o falso para falso en el chat. Y leamos la primera pregunta. Cada banda en una beta plegada es una hélice con dos aminoácidos por giro. La respuesta es verdadero o falso. Yo creo que es falso porque, o sea, las betas, o sea, las legadas no tienen una hélice, entonces como que se contradice un poco. Para mí Exacto. es falso. ¿Tú, Joaquín? Mm, Bueno, pues la respuesta es falso. Y pues sí, justo porque una lámina beta, pues su nombre lo dice, es una lámina. Mientras que, pues, las hélices son hélices. Vaya, esta es una pregunta engañosa. La siguiente. Las regiones intrínsecamente desordenadas de las proteínas pueden ser identificadas usando métodos bioinformáticos para buscar genes que codifican secuencias de aminoácidos que poseen alta hidrofobicidad y baja carga neta. La respuesta es verdadero o falso. Joaquín, tú pusiste verdadero en esta. ¿Tú, Sofía? No estoy muy segura, pero diría que es falso. A Porque, ver, o sea, como dicen que son proteínas intrínsecamente desordenadas, o sea, van a seguir siendo desordenadas dependiendo, o sea, su forma final depende mucho de la molécula a la cual hace el binding o con la molécula que interactúa. Entonces, bueno, para mí es falso, no sé. bueno, la respuesta correcta es falso, sí, pero no es por eso que dices. Las regiones de las proteínas intrínsecamente desordenadas se caracterizan por tener una mezcla
de aminoácidos que no necesariamente son comunes respecto a esto acerca de la hidrofobicidad o la carga neta. Lo que encontramos en las regiones intrínsecamente desordenadas son tanto aminoácidos polares como no polares, como hidrofóbicos, como hidrofílicos, y también como aminoácidos fenólicos a final de cuentas. Ahí ese güey quiere estornudar, esperen. ¡Oh! Ya se fue. Entonces, la pregunta es engañosa porque la primera parte es verdadera. Tú puedes buscar regiones de proteínas que son intrínsecamente desordenadas porque se conocen secuencias de estas proteínas que generalmente se pueden conservar. Ahorita les voy a decir una. Sin embargo, tu criterio no va a ser la alta hidrofobicidad y la carga neta. ¿Ok? ¿Sí me explico con esta parte? Sí, sí, o sea, no todas las regiones intrínsecamente desordenadas se van a medir por la hidrofobicidad. O sea, tiene de todo. Entonces, no sería como un parámetro. Sí, justo. Recuerden que estas regiones tienen de todo. Ahora, 3. Los loops de un polipéptido que protruyen de la superficie de una proteína generalmente forman los sitios de unión para otras moléculas. ¿Verdadero o falso? Joaquín dice que es verdadero. ¿Tú qué dices, Sofía? Yo también creo que es verdadero. Ah, pues aquí están en lo cierto. ¿Recuerdan que yo les había mostrado en la vez anterior un core de láminas beta? Que justo veíamos que el centro de las láminas beta pues era un centro como organizador, un centro estructural, mientras que los loops eran los que interactuaban con otras moléculas. ¿Y esto a qué se debe? O sea, esa pregunta es para ustedes. A los hélices alfa, no sé a qué te refieres. No, o sea, sí. ¿A qué se debe que los loops de los polipéptidos, no las hélices alfa, sino estas regiones que no están formando ni una beta, ni una lámina beta, sino estas regiones que pues son los loops, las uniones entre ellos? Mira, como esta de acá. Estos, bueno, esta es una fibra amiloide, pero estos son los loops. Vaya. ¿A qué se debe que los loops de un polipéptido sean los sitios de unión para otras moléculas? Mm, ¿Qué pasó? Si no saben, pueden decirme y ya les explico. Quizás sus grupos R pueden interactuar directamente, o sea, una lámina pues no, y el hélice alfa es usualmente esa parte que se enrolla y es hidrofóbica y por eso está como que anclada. Entonces, Va por no ahí. está muy seguro. Va por ahí. Joaquín dice, depende de cómo se doble la proteína. Algunas muestran sus lados hidrofóbicos y otras no recuerdo muy bien. Miren, lo que pasa es que yo les había comentado que el loop no tenía una estructura organizada y rígida como las hélices y como las láminas. O sea, a diferencia de estas estructuras que son rígidas, este es un gusano. Y la ventaja que le confiere es que pues al estarse moviendo tanto, es más factible que los grupos R de los aminoácidos interactúen con estas otras moléculas. Es decir, son más plásticos, tienen más facilidad de moverse y adaptarse para pues identificar a un ligando. ¿Está bien? O sea, son más moldeables. Sí, son más maleables. Mira, por ejemplo, mira, justo, bueno, este no. Estoy buscando uno, pero no lo encuentro. Mira, por ejemplo, estos de aquí. ¿Se acuerdan que lo veíamos la clase pasada? Estas regiones de láminas beta son muy rígidas y no se mueven. Sin embargo, lo que se está moviendo es esto. O sea, aquí pues lo dibujan de esta conformación, ¿no? Pero acuérdense que como tal las moléculas están vibrando, o sea, se están moviendo. Y a final de cuentas, estos movimientos entre esas hélices son más libres que estos y por eso pueden interactuar con, pues, con otras moléculas, ¿vale?
Sí, sí, todo claro. Es importante que tengan eso presente. Ahora, esta otra es para ustedes y como es solo una... Ay, sí, sí, ya me pasé. Como es solo una pregunta, les daré que les parece 40 segundos y su tiempo comienza ya. Listo. ¿Sí la terminaron de responder? Perdón. Mm, ¿Están ahí? Es que no estoy muy segura, perdón. A ver, les voy a dar un minuto completo para que la contesten. Listo. ¿Cómo van? Chicos. No entiendo muy bien a qué se refiere con un plugin, o sea, qué tiene que ver con que se enchufa. O sea, Mm, una plugin la ajá. podrías interpretar como la hemoglobina, que son varios polipéptidos. ¿Sí me explico? Sí, sí. Bueno, si es así, no estoy segura, pero la consideraría una plugin, porque, o sea, ahora que lo mencionas, como es la hemoglobina, tiene sus varios dominios y pues tiene como esa forma un poquito circular, um, así que la consideraría plugin, pero no estoy segura. Ok, tú, Joaquín, ¿cómo la considerarías? A ver, ¿ya me respondiste? No entiendo el texto. Sí, te lo traduzco. El también llamado motivo Kelch, que es este, consiste en una lámina beta de cuatro hebras. Su forma es conocida como una propela tipo beta. Usualmente, a ver, espera. Usualmente se encuentra este repetido de 4 a 7 tiempos o 4 a 7 veces, formando un dominio Kelch repetido en una proteína multidominio. Uno de estos dominios Kelch repetidos se muestra en la figura Q31, que es esta de acá. ¿Tú clasificarías este dominio como un dominio tipo en línea o tipo plugin? O sea que está formado por varias.
que se enchufan, vaya. ¿Sí, sí me expliqué en la pregunta o te la dijeron un poquito más? A ver, no estoy viendo el chat. Plugin. A ver, analicémoslo un poquito. Y para esto me voy a valer de esta diapositiva. Esta diapositiva era la que yo les decía de los dominios en serie. Los dominios en serie surgen porque un dominio se pega justo detrás de otro, dentro de la misma proteína. Y esto generalmente se debe a las duplicaciones del DNA. La principal característica de estos dominios en línea es que pues los encontramos en línea, ¿no? Y comparten un amino y un carboxilo terminal todos. ¿Me explico con esto de que comparten un amino y un carboxilo terminal? Entonces son consecutivos, ¿verdad? Ajá, son consecutivos. Mm, ¿Y puedo hacerle una pregunta? Sí, ¿Pueden formar, o sea, por ejemplo, el dominio verde puede unirse con el rojo? ¿Y así? ¿mandé? El dominio verde de la imagen puede unirse con el rojo, por ejemplo. ¿Cómo unirse? O sea, que la estructura cambie y que estén cerca. Ajá. Pues sí, Mm, la verdad es que sí. ya, gracias. Bueno, creo que yo estaba mal, jeje. Ay, perdón, está pasando un carrito raro. A ver, voy a apagar tantito mi micrófono. Listo. Bueno, pues esa es una de las características de los dominios en línea, o sea que se forman por duplicaciones. Pero otra de las características más importantes que tú vas a usar para identificar una proteína que tiene bueno, que los dominios están en plugin o o en línea, es que cuando están en plugin, tanto el amino como el carboxilo terminal están muy cerca, mientras que cuando están en línea los encontramos como en este, que pues aquí asumimos que están a lo lejos. O sea, el amino terminal está acá y el carboxilo terminal está acá. Entonces, la respuesta correcta para esta pregunta de aquí es que tú la clasificarías el dominio como en línea o el plugin. La respuesta que ustedes dieron es correcta. En efecto, nosotros estamos viendo una proteína plugin porque tanto el amino como el carboxilo terminal están juntos, pese a que el dominio está en serie. ¿Me explico? Sí, sí. Sí, es un poco, bueno, son cuestiones de clasificación, pero pues es útil saberlas. O sea, les iba a decir, no creo que se los pregunten, pero en esa olimpiada a veces la gente es muy bárbara, de veras, y puede llegar a preguntar cosas por el estilo. Pero entonces está bien. Este, tú, Josué, ah, ¿te quedaste convencido con la respuesta? También puedes decir que no, ¿eh? Si realmente no te convenció. Bueno, voy a asumir que dijiste que sí te convenció. Y bueno, entonces esta la vamos a la determinar como plugin por esto, por el amino y el carboxilo terminal que están muy cerca.
Bueno, ahora sí, pasemos a un tema súper importante que nos va a dar para, pues, para hablar de muchas otras cosas. Y de aquí creo que incluso podríamos sacar una práctica virtual o hacer un ejercicio para que ustedes lo resuelvan. Y es acerca de la función de las proteínas. Todo está padre sobre las proteínas, tipo su estructura, su conformación, el arreglo, la evolución, bla, bla, bla. Pero lo más importante de una proteína es su función. La primera, el primer mantra que vimos cuando hablábamos de proteínas era que la estructura es función, pero ahora vamos a ver la siguiente parte. Y es que yo les había comentado que pues muchos biólogos dicen que cuando estás viendo la vida realmente estás viendo proteínas trabajar. Pues ahí no le puedo pasar. Pues bueno, lo que hacen las proteínas es unirse con otras moléculas, unirse con proteínas, unirse, pues vaya, creo que eso ya es todo, ¿no? Pero entonces, la interacción física de una proteína determina sus propiedades biológicas, es decir, no podemos tener una proteína que no interactúe con nada. O sea, aparte de que es ilógico, pues no tendría sentido evolutivo estar cargando pues genes y una proteína y invertir energía para algo que pues no sirve de nada, ¿no? Todas las proteínas se pegan o se unen a otras moléculas de una forma muy fuerte, como lo podemos ver acá. Hay algunas ocasiones en que esta unión es muy fuerte y hay otras ocasiones en las que esta unión es muy débil. Sin embargo, algo que debemos recordar de las proteínas y de sus interacciones es que son específicas, o sea, las proteínas tienen especificidad y esto es muy importante, porque solo se unen a una o unas cuantas moléculas de todas las diferentes moléculas que te puedes encontrar al interior de la célula. O sea, no estamos hablando de una célula o sea, que una célula solo tenga determinados compuestos. Aunque sea una célula que se dedique al almacén de grasas, vas a encontrar otras proteínas, ácidos nucleicos, agua, lípidos, sí vas a encontrar iones. Y bueno, es muy importante tener esto en cuenta. Cuando una proteína se une con otra cosa, esta otra cosa o esta molécula a la que se une la proteína se le conoce como ligando. El ligando se une con la proteína en el sitio de unión, que generalmente es como un hueco o un espacio en la superficie de la proteína con determinadas características tridimensionales, cuyo arreglo va a modificar a la disposición de los átomos de cada aminoácido e incluso su distribución electrónica. El sitio de unión es bastante importante porque cuando el ligando interactúa con el sitio de unión se forman los enlaces no covalentes. Ustedes pueden recordar que los enlaces no covalentes son enlaces de baja energía, muy débiles. Sin embargo, como son tantos, forman, pues vaya, pues son, al final de cuentas la interacción es fuerte. Y es lo que permite el reconocimiento en específico de los ligandos. Asimismo, las interacciones hidrofóbicas pues van a ayudar a que este proceso ocurra con mayor facilidad. Y bueno, los contornos del sitio de unión tienden a encajar de forma casi perfecta con los del ligando como si fuera un guante, ¿no? O sea, pues sí, es como meter tus manos en un guante. Ahora, algo interesante de los sitios de unión es que diferentes porciones del polipéptido son traídas pues a bueno, son traídas en una disposición cercana debido al arreglo tridimensional de las proteínas cuando ésta se naturaliza y adquiere su conformación. Y esto permite que regiones separadas, pues por muchos aminoácidos, permanezcan unidas. Asimismo, como estamos pensando en un nivel tridimensional, hay otras regiones de la proteína que también podrían interactuar con otros ligandos y que eso no se dispongan, sino que se unan en otra región de la proteína. Y es así como nosotros creamos proteínas que se pueden unir a más de un ligando. Ahora, es importante saber que dado esto, incluso el cambio más pequeño en los aminoácidos, o sea, imagínense que aquí tenemos un aspartato
y por azares del destino este aspartato cambia a un aminoácido no polar, pues porque pasa, es probable que esta región sea muy importante para la unión o para el reconocimiento de de la molécula. Entonces, por este pequeño cambio, pues se va a perder el arreglo tridimensional y se puede perder incluso la función de la proteína o se puede distorsionar su uso. Y esto puede modificar la forma tridimensional de la proteína, la estructura, de forma que se destruye el sitio de unión y pues ya quedó, ¿no? Bueno, la conformación del sitio de unión de una proteína va a depender de su química, o sea, de sus componentes químicos. De este lado podemos ver el polipéptido, y aquí podemos ver que en diferentes regiones de la cadena de aminoácidos hay diferentes aminoácidos con diferentes características. Una vez que la proteína adquiere su conformación nativa, las diferentes propiedades químicas de cada uno de los aminoácidos son los que van a interactuar con los ligandos. Por ejemplo, aquí estamos viendo AMP cíclico que está interactuando con esta proteína que es esta misma de acá. Pero chequen esto, tenemos serina, que es un aminoácido pues polar, pero no tiene carga. Tenemos serina por un lado, acá tenemos otra, tenemos treonina. Asimismo encontramos ácido glutámico o glutamato y arginina. Ambos son iones que, bueno, o sea, son aminoácidos que tienen cargas netas distintas. En este caso la arginina tiene una carga neta que podemos ver que aquí es positiva, mientras que el ácido glutámico tiene una carga neta negativa. Y pues vaya, a pesar de sus diferencias están interactuando juntos. Asimismo, esta otra región que ni siquiera es una cadena R, pues está interactuando. De modo que el sitio de unión depende de esas interacciones químicas entre los componentes de la cadena de los aminoácidos. Esto le aporta características interesantes. La primera es que, dado esto, las proteínas pueden estar secas. Suena chistoso decirlo, pero vamos a desmenuzarlo. Generalmente es complicado que el agua entre dentro del sitio de unión de las proteínas, y esto en parte tiene una explicación a nivel evolutivo y a nivel químico. La explicación a nivel evolutivo, ¿cuál sería? Como el agua es una molécula que tiende a formar muchos puentes de hidrógeno, imagínense que entrara aquí una molécula de agua, ¿no? Pues en lugar de que ocurriera esta interacción de acá, pues podría abrir una molécula de agua y entonces este AMP cíclico ya no entraría de una forma tan sencilla al sitio de unión de la proteína. Entonces, pues en términos biológicos no es conveniente una proteína que interactúe tanto con el agua porque no va a ser tan eficaz comparada con una proteína que no interactúa tanto con el agua en el sitio de unión. Entonces, dado el arreglo tridimensional de las proteínas, estas pueden excluir el agua debido al arreglo de los aminoácidos exteriores y solo permitir el paso del ligando. Pero también lo que ocurre a nivel químico es que el agua tiende a formar los puentes de hidrógeno con más agua. Y yo les había comentado hace mucho tiempo que el agua tendía a formar una red tridimensional de puentes de hidrógeno. Y en términos termodinámicos, muchas veces resulta menos favorable que se invierta tanta energía en romper una molécula de agua de esta red para pasarla a la proteína y después regresar, que pues simplemente se queden separados. O sea, los puentes de hidrógeno y esta red tridimensional del agua va a evitar también que entre agua al sitio de unión y por tanto se dice que las proteínas pueden estar secas. Asimismo, bueno, pues aquí era enseñarles que pues el agua cuando estaba formando estas redes no tendía a entrar a los sitios de unión de las proteínas. Ahí. Asimismo, el arreglo estructural de los aminoácidos dentro del sitio de unión puede generar que haya aminoácidos muy reactivos. O sea, ¿cómo funciona esto? Pues de entrada, el sitio de unión ya está seco y esto permite que los grupos de los aminoácidos sean más reactivos. Ahora, debido a las interacciones que van a formar dentro de la proteína y al acomodo que tienen,
y incluso bueno, no incluso, o sea, también debido a la cercanía que existe, es probable que haya aminoácidos que a pesar de que no son, o sea, de que, pues, por ejemplo, no tengan carga neta, pero que sí sean polares, tiendan a ser reactivos. Y ese es el caso de esta serina. Lo que ocurre aquí primero es que esta molécula interactúa con este aspartato, formando un puente de hidrógeno y pues transfiriendo este hidrógeno hacia el ácido aspartico. Sin embargo, esta cercanía permite que la serina, que generalmente no es tan reactiva, pues ahora sí sea reactiva y done este hidrógeno a esta molécula. A final de cuentas, esto es muy importante porque esto es lo que va a explicar pues gran parte de la reactividad de las proteínas. Ahora, o sea, la idea principal que quiero que se queden es que, eh, ay, que agrupar aminoácidos polares o en general agrupar determinados aminoácidos en un sitio de unión puede modificar a su reactividad. Y bueno, el sitio de unión, pues como lo hemos visto, es muy importante. Pues ¿por qué? Pues porque es el que hace todo el trabajo. O sea, puede que la estructura cambie, pero el sitio de unión tiene que ser el mismo, si no, no funciona. Y bueno, esto permite comparar entre proteínas. Las estructuras tridimensionales de los miembros de una misma familia de dominios tienden a ser muy similares a través de la evolución, al grado vaya, de que pues llegan a ser casi idénticos el sitio de unión. O sea, el resto puede ser diferente, pero mientras el sitio de unión sea idéntico, pues lo puedes comparar. Ahora, hay un método que se llama como seguimiento evolutivo, en el que se estudian únicamente estos sitios de unión que son cruciales para la función de las proteínas. ¿Por qué? Porque estos tienden a mantenerse. Generalmente estos aminoácidos tienden a permanecer iguales, o sea, generalmente no cambian tanto. Bueno, de plano no cambian, o hay ocasiones en las que incluso, por ejemplo, puede que haya un aspartato, pero cambió por un glutamato o por una asparagina, ¿no? Que al final, bueno, la asparagina creo que ya no es tan similar, pero a final de cuentas, si cambia un aspartato por un glutamato, siguen siendo dos aminoácidos ácidos. Y pues vaya, el sitio de unión se va a mantener. Y bueno, dado esto, nosotros podemos mapear a miembros de una familia de proteínas a través del modelado de la estructura tridimensional. Y también, pues podemos estudiar entonces los ligandos que se puedan unir a determinadas proteínas. Esto es muy importante. ¿Por qué? Porque cuando se determinaron los genomas de todos bueno, no de todos los organismos, pero de los organismos, pues la gente solía decir que no, que ya con esto resolvimos la biología. Pero se toparon con que no, que encontrabas muchas secuencias. Y pues traducías las secuencias, pero uy, tenías un montón de proteínas que no sabías ni cómo funcionaban. Bueno, con este principio, que el sitio de unión se mantiene muy constante a través de la evolución, nosotros podemos identificar a estos miembros de estas familias y entonces también podemos identificar qué proteínas con función desconocida es probable que tengan que nosotros sí podamos inferir su función dadas estas características, sin la necesidad de estar haciendo ensayos bioquímicos, que muchas veces es muy complicado. Por ejemplo, en plantas hay unas proteínas que se llaman pectin metilesterasas, que metilesterifican las pectinas de la pared celular. El problema es que son muchas, son muy diversas. Entonces, cuando tú te encuentras con una secuencia de una pectin metilesterasa, dices, uy, pues, ¿qué hace? Pues, en primer lugar, purificarla es súper complicado, porque hay muchas. En segundo, caracterizarla y todo eso, pues igual no es tan sencillo, es mucho de prueba y error. Entonces, este tipo de análisis ahorra mucho trabajo a los biólogos porque permite determinar posibles funciones. O sea, incluso se puede determinar la estructura tridimensional considerando estas similitudes entre las proteínas que pertenecen a una misma familia. Y bueno, también hay que hacer énfasis en la evolución en esta parte. ¿Por qué? Las mutaciones son un proceso aleatorio.
O sea, puede que haya una mutación aquí al azar o que haya una mutación acá o acá. Sin embargo, la selección natural no lo es. Entonces, si nosotros encontramos que existe una ligera mutación en el sitio de unión, por selección natural, pues puede que el organismo ni siquiera sea capaz de vivir. Y es por esto que nosotros podemos hacer este tipo de cosas. También es importante que ustedes lo tengan presente. Muchas veces en los exámenes llegan a cambiar un aminoácido que está en el sitio de unión y te preguntan que si puede afectar, ¿no? Y todo lo demás sigue igual, pero lo único que cambia es aminoácido. Puedes decir, pues no, ¿no? Porque solo cambió uno. Pero puede que este aminoácido sea tan importante que sí influya. Entonces, no olviden mantener la mente abierta para ese tipo de ejercicios. La siguiente parte. Bueno, esto es un poco de lo que veíamos la clase pasada, de que, dada esa característica de que los sitios de unión se conservan, pues hay regiones altamente conservadas en proteínas, incluso dentro de grupos filogenéticamente lejanos, como en el caso de esta levadura hidrosófila. Bueno, aquí ya hablamos acerca del sitio de unión y pues bueno, las proteínas se pueden unir bueno, se pueden unir a otras proteínas. Hay tres modelos generales que explican estas uniones con otras proteínas. El primero es el modelo de superficie cuerda o surface string, que es como este, en el que una superficie interactúa con una región de una proteína que es más bien como una estructura alargada. Y generalmente es un loop extendido de una cadena de proteínas. Y pues bueno, esto generalmente se utiliza, bueno, no generalmente, o sea, se ha encontrado que ese tipo de interacciones en proteínas que tienen que reconocer polipéptidos que han sido modificados, es decir, que hayan sido fosforilados, que hayan sido metilados en alguna otra proteína o que se hayan unido a otra molécula. El segundo tipo de unión a las proteínas es el tipo hélice-hélice, en la que dos hélices, una de cada proteína, se ponen juntas formando un coil-coil, que ya lo habíamos visto en la clase pasada. Y muchas proteínas de genes de proteínas reguladoras de genes presentan este tipo de conformación de hélice-hélice. Finalmente, el arreglo más común con el que las proteínas tienen en interactuar es con el modelo superficie-superficie, en el que dos superficies que tienen estructuras complementarias, o muy similar, bueno, no muy similares, sino complementarias, pues se unen entre ellas. Y vaya, es casi el modelo de llave cerradura, ¿no? Sin embargo, el modelo de llave cerradura, uy, ya está un poco complicado. Porque se ha encontrado recientemente que muchas veces estas superficies no son completamente complementarias, vaya. O sea, puede que el arreglo tridimensional, voy a dibujar un poquito en la presentación. Puede que el arreglo tridimensional de las proteínas cambie ligeramente antes de la interacción. Por ejemplo, que aquí tenga un piquito más largo y que este esté un poquito aguadito hacia acá. O sea, que cambie tantito la forma. Pero cuando interactúa esta superficie con esta otra superficie, lo que ocurre es que ahora sí hay un cambio conformacional, pero está inducido por esta interacción, similar a lo que encontrábamos con la formación de las fibras amiloides y los priones. La presencia de otra molécula de proteína, su arreglo tridimensional y la disposición de sus aminoácidos es lo que va a hacer que exista esta afinidad por otras proteínas y que encajen de forma pues muy adecuada, es decir, que las superficies se puedan reconocer entre sí. ¿Sí me explicó? Mm, O sea, depende más de la interacción que de la forma de la proteína en sí. pues, o sea, la forma sí interviene, pero la interacción también es muy importante. O sea, no necesariamente son idénticas. Este es un modelo muy idealizado. ¿Ok? Sí, sí. Este, yo tengo una duda para ustedes. ¿Tienen dudas hasta aquí? O sea, cualquier duda es válida. Ya saben que no me enojo ni nada de eso.
Ahí tengo el mensajito. Todo claro, ok. Bueno, ¿tú, Sofía, todo claro? Ay, no puedo deshacerme de esto. Por ahora sí. Ok, pasemos a la siguiente parte. Ay, no puedo. Bueno, pues yo les hablé de un mundo ideal en el que los sitios de unión pues tendían a ser muy estables. Sin embargo, hay sitios de unión que también son altamente variables. Vamos a decir, bueno, ¿y esto pues por qué, no? El caso clásico es el de la molécula de los anticuerpos. Los anticuerpos son proteínas cuya principal función es identificar patógenos o, o identificar sustancias o moléculas que son ajenas al cuerpo humano. ¿Cómo lo hacen? Bueno, primero hay que saber que hay una cadena ligera y una cadena pesada dentro de los aminoácidos, dentro de los anticuerpos. Los anticuerpos generalmente tienden a tener esta forma de Y, tienen estas dos cadenas, que esta es la cadena ligera. Ahora, lo que ocurre es que los que están interactuando para el reconocimiento de estas moléculas extrañas son los loops de las proteínas, estas regiones hipervariables. Y lo interesante aquí es que los anticuerpos tienen una capacidad impresionante de ser diferentes entre sí. Y esto se debe a que estas regiones hipervariables pues pueden estar combinadas entre sí, generalmente por medio de splicing alternativo se unan unas y otras no, o puede que incluso se formen loops más largos, ligeramente más largos que otros. Entonces, dada esta diversidad y dada esta variedad, es que se pueden generar anticuerpos casi para todo, si no es que para todo. Bueno, todo lo que sea de un tamaño suficientemente grande para que puedan ser reconocidos. Es por esto que pues nuestro sistema inmune es tan efectivo, o sea, puede reconocer tantas cosas. Tanto es así que para la síntesis de anticuerpos, pues se hace algo que es inyectar el patógeno a otros organismos y pues después de extraer todos los anticuerpos y vas a ver que va a haber una gran cantidad de anticuerpos que son capaces de unirse a esta molécula extraña que tú introdujiste. El proceso por el que se forman los anticuerpos es muy interesante y creo que lo podríamos ver cuando terminemos de ver proteínas. O sea, mi idea para esto era hablarles acerca de la melanina que me había preguntado Joaquín y de anticuerpos, para que de este modo nos vayamos con unos ejemplos bastante interesantes acerca de la función de las proteínas. Pero bueno, recuerden que a pesar de que sí es importante que el sitio de unión, en el caso de proteínas como las enzimas, se mantenga conservado, hay otras proteínas donde se requiere que sea altamente variable. Bueno, pues esta ya se la sabían, que las interacciones ocurren a través de enlaces no covalentes. ¿Es importante esto? Sí, pero ¿por qué? Resulta que muchas, o sea, no que muchas veces, sino que las proteínas en general van a estar dentro de la célula o fuera de la célula, pero es un ambiente químico muy complejo. Y no solamente se va a encontrar con su ligando, puede encontrarse con otra infinidad de moléculas con características químicas específicas. Y sin embargo hay una gran diferencia, y es que la fuerza con que se unen estas dos, bueno, estas moléculas, no siempre es la misma. Por ejemplo, aquí tenemos que esta, esta molécula A se encuentra de forma aleatoria con esas otras tres moléculas, que son B, C y D. Y encontramos que que las superficies de las moléculas A y B y la A y C tienen un encaje pobre, o sea, no son tan compatibles entre sí. Y entonces forman solo unos pocos enlaces débiles. Debido al movimiento térmico que encontramos pues en los sistemas químicos biológicos, estas terminan separándose, mientras que cuando las superficies de estas dos moléculas encajan lo suficientemente bien y tienen tantos enlaces polares, estos permanecen un poco más de tiempo, bueno, no un poco, realmente mucho más tiempo unidos, a pesar de que hay movimiento térmico. Y esto les permite, pues vaya, tener una fuerza de unión. Esto es importante porque en primer lugar es lo que nos va a dar tiempo pues para que, pues para que la enzima o la proteína haga lo que tenga que hacer.
Y además vamos a introducir un término interesante que es la fuerza de unión. Nosotros podemos medir la fuerza de unión de las proteínas con los ligandos a través de una constante de equilibrio. Vamos a ver esto. Tenemos este primer caso, que es la tasa de disociación, en el que las moléculas A y B que están interactuando se disocian formando A y B de nuevo. Nosotros podemos identificar que aquí, en donde dice disociación, hay una constante. O sea, pues vaya, es esa fuerza, es lo que se mide. Voy a mover esto para poder hacer unas rayitas. Y entonces nosotros podemos obtener una tasa de disociación considerando esta constante de disociación, que vamos a escribir como K. Ay. Bueno, ahí está abajo, aquí está abajo. Multiplicada por la concentración de AC. Ahora, esto es de la parte de la disociación, o sea, de cuando se separan. Pero asimismo, podemos medir la asociación en la que tenemos las dos partes que van a interactuar, que son A y B por separado, se asocian, tienen la concentración de, y bueno, y forman AB. La constante de asociación la medimos, pues, bueno, la tasa de asociación, perdón, la medimos usando la constante de asociación, que es esta de aquí, la concentración del compuesto A y la concentración del compuesto B. Entonces, para este caso, la tasa de asociación se explica con esta fórmula de acá, que es la constante de asociación multiplicada por la concentración de A multiplicada por la concentración de B. Siempre que encuentren una cosa, o sea, una letra, por ejemplo, una B de vaca. Bueno, esta no es una B de vaca, es una B de burro. Pero que está entre corchetes, significa concentración. Entonces, considerando estos dos, tanto la tasa de disociación como la tasa de disociación, podemos calcular la tasa de equilibrio. Es decir, en el panorama general, no solamente se van a estar asociando y no solamente se van a estar disociando, sino que va a haber una interacción continua. Eso se le conoce como el equilibrio. Y esto quiere decir que tanto la tasa de asociación como la disociación tienden a ser iguales. Para calcular bueno, para calcular este equilibrio nosotros también identificamos una constante. Esta constante se obtiene dividiendo la concentración del complejo A y B, es decir, de la unión, entre la concentración de A, tanto la concentración de B por separado, o que es lo mismo que multiplicar la, la constante de unión por la constante de disociación. Y esta constante de equilibrio es muy importante, porque lo que nos va a estar diciendo es qué tan fuerte es la unión de estos dos compuestos, en este caso de la proteína con el ligando. Y ahorita, pues aquí está, bueno, esta es la relación entre la energía libre estándar y las constantes de equilibrio a 7 grados centígrados. Es decir, cuando tenemos una constante K de 1, las diferencias de energía libre es 0, pero conforme vamos avanzando se van volviendo más negativas. Y bueno, yo les había repetido al principio que los cambios estructurales pueden tener efectos drásticos en la interacción. ¿Y cómo ocurre esto? Pues bueno, aquí hay un pequeño caso que está escrito en inglés, pero pues se los traduzco. Y dice más o menos así. Considera 1000 moléculas del compuesto A y 1000 moléculas del compuesto B en una célula eucarionte. La concentración de ambos va a ser aproximadamente de 10 a la 9 moles, 10 a la menos 9 moles. Si la constante de equilibrio de A más B que produce AB es 10 a la 10, entonces uno puede calcular que el equilibrio será este.
que va a haber 270 moléculas de A, 270 moléculas de B y 730 moléculas del complejo AB. Eso es considerando esta constante de equilibrio. Sin embargo, si la constante de equilibrio es un poco más ligera, es decir, que baje de 10 a la 10 a 10 a la 8, lo que representa una pérdida de 11.9 kilojoules por mol de la unión de energía, o sea, una pérdida de estos joules respecto al ejemplo anterior, o que esto implique que haya dos o tres puentes de hidrógenos que se hayan perdido, entonces el equilibrio va a ser este, que va a tener 915 moléculas de A, 915 moléculas de B y solo 85 moléculas interactuando formando el sitio, bueno, formando el complejo AB. Esto es importante. A final de cuentas, cuando ocurren estos cambios, las proteínas ya no son tan eficientes. Ya es probable que ya no le permitan al organismo tener la capacidad de reacción que podía tener. Imagínense que esto fuera para el metabolismo de una molécula energética que se activa en los casos de emergencia. Pues ahora imagínense, el pobre organismo va a intentar correr, pero pues produciendo solo esta cantidad de energía comparada con esta. O sea, esto es un ejemplo, vaya. Pero pues vemos la importancia de eso. Ahora, retomando tantito esto, nosotros podemos ver que a constantes de equilibrio mayores tenemos pues valores de energía libre menores. Esto quiere decir que pues no requieren tanta energía para interactuar. Ahora, hablando de esto, vamos a hablar acerca de las enzimas. Dentro de la función de las proteínas, pues hay muchas cosas, pero las enzimas son como un ejemplo muy padre de las proteínas porque representan unión, que es una parte muy importante, pero también representan función, representan actividades químicas, como los había comentado al principio. Y las enzimas lo que hacen, pues es que son catalizadores poderosos, son aceleradores de reacciones muy importantes para la vida, a tal grado de que son fundamentales para todas las funciones. Ahora, nosotros podemos encontrar diferentes tipos de enzimas muy comunes. Este cuadro es importante, ¿por qué? Porque, porque a final de cuenta es un cuadro muy general y es bueno que ustedes conozcan qué hace cada una de esas. Por ejemplo, las hidrolasas. Hidrolasas es un término general para enzimas que catalizan el clivaje y una reacción de clivaje hidrolítica. Es decir, que ponen agua y se rompe la molécula. Las nucleasas y las proteasas son una subclase de hidrolasas, pero son más específicos. Ahora, las nucleasas rompen ácidos nucleicos hidrolizando los enlaces entre los nucleótidos. Cuando existen endo y exonucleasas que, que rompen los ácidos nucleicos. Las endonucleasas rompen uniones de ácidos nucleicos dentro de la cadena del polinucleótido, mientras que las exonucleasas rompen desde los extremos de cada polinucleótido. Ahora, las proteasas lo que hacen es romper proteínas hidrolizando los enlaces entre cada uno de los aminoácidos. Del mismo modo, hay endo y exoproteasas. Y pues la función es bueno, no la función, sino que la relación es la misma. Ahora, las sintasas sintetizan, como su nombre lo dice, moléculas mediante reacciones anabólicas, condensando dos pequeñas moléculas juntas. Tenemos las ligasas, que ligan dos moléculas en un proceso dependiente de energía, es decir, aquí vamos a tener que invertir ATP. La DNA ligasa, por ejemplo, une dos moléculas de DNA juntas, final con final, a través de un enlace fosfodiéster. Tenemos las isomerasas, que lo que hacen es catalizar el rearreglo de los enlaces dentro de una misma molécula. Tenemos quinasas. Las quinasas lo que hacen es catalizar la adición de un grupo fosfato a las moléculas. Y las proteinquinasas son un importante grupo de quinasas que se unen a los grupos fosfatos de las proteínas. Que unen grupos fosfatos a las proteínas.
Tenemos a las fosfatasas, que contrario a las quinasas, lo que hacen es catalizar la remoción hidrolítrica de los grupos fosfatos de una molécula. ¿Por qué es importante que ustedes tengan muy presente esta diferencia? Porque muchas veces tendemos a confundir quinasa con fosfatasa o fosfatasa con quinasa. Generalmente lo que pasa es que nosotros decimos, ay, es que es una fosfatasa porque le está poniendo un fosfato, pero no, la fosfatasa quita fosfato. Tenemos oxidorreductasas, que es el nombre general para enzimas que catalizan reacciones en la que una molécula es oxidada mientras que la otra es reducida. Las enzimas de este tipo también pueden tener nombres más específicos como oxidasas, reductasas o deshidrogenasas. Vimos muchas de estas pues hace ya un tiempo, cuando veíamos pues todas las rutas metabólicas. Ahora tenemos ATPasas. Las ATPasas hidrolizan ATP. Muchas proteínas, ay, perdón, es que escuché una alarma pero no, todo bien. Muchas proteínas con un gran rango de roles tienen una actividad dependiente del ATP como parte de su función. Por ejemplo, proteínas motoras como la miosina o de transporte de proteínas como la bomba sodio-potasio. Es decir, las ATPasas lo que van a hacer es estar hidrolizando constantemente ATP, pero este ATP les va a proporcionar energía para llevar a cabo otro proceso. También tenemos las GTPasas, que en lugar de hidrolizar ATP, hidrolizan GTP. Y bueno, generalmente esas tienden a tener roles centrales en procesos de regulaciones celulares. ¿Ok? Hasta aquí, ¿hay alguna duda en los tipos de enzimas que nosotros podemos encontrar? Por mi parte, todo claro. Tú, Joaquín, ¿sí te dio tiempo de anotar? ¿O todo claro? Todo bien, ok. Me agrada esa actitud. Voy a quitar la pluma. Bueno, ¿qué es lo que hacen las enzimas? Las enzimas lo que hacen es disminuir la energía de activación de una reacción. ¿Qué es la energía de activación? Es la energía necesaria para que el sustrato pase de un estado químico a otro y cambie. Ahora, aquí tenemos esta gráfica que nos va a graficar energía contra el progreso de la reacción. Ahí. El color rojo es pues, es esta reacción que no está catalizada. Y nosotros podemos ver que el sustrato requiere muchísima energía para pasar a este estado de acá. Este estado es el estado de transición del sustrato. Es decir, imagínense que imagínense que es o sea, se los voy a poner con un ejemplo un poquito infantil. Pero imagínense que es una personita, ¿no? Aquí tenemos esta personita, que es el sustrato. Entonces, el producto de esta personita va a ser que se pare de manos. Así, push, push. Ahí estas son sus piernitas. Para llegar a este estado, tiene que pasar por un estado de transición. ¿Y cuál puede ser este estado de transición? Pues que la personita esté poniendo sus manos en el piso. Ahora, esto es lo que pasaría sin una enzima. Pero cuando tenemos enzimas, las cosas cambian. Porque el sustrato lo que hace primero es interactuar formando un complejo enzima-sustrato, que es de menor energía. Posteriormente, el complejo enzima-sustrato pasa a un estado de transición para finalmente formar el complejo enzima-producto y tener el producto. Esto va a ser un tanto, o sea, imaginémoslo con el monito. Imagínense que el complejo enzima-sustrato es que esté el monito, la persona aquí, que igual se va a parar de manos, pero entonces le llama a otra persona para que lo ayude. Entonces lo que va a ocurrir es que el monito se va a parar, o sea, va a pasar igual por este estado de transición, pero esta personita del otro lado le va a ayudar.
Ay, está muy fea esta personita, pero pues espero que me entiendan. O sea, aquí lo está ayudando para que al final entonces lleguemos a este complejo que es enzima producto, que es el changuito, que ya está parado de manos, pero está siendo facilitado por esta otra persona. Y finalmente el producto es el mismo. Como ustedes se pueden dar cuenta, hay más pasos, sí, pero son pasos energéticamente más favorables respecto a esto. Y esta es la gran importancia de las enzimas. Como reducen la energía de reacción necesaria para que se formen estos compuestos, lo que pueden hacer es modificar el tiempo medio que se requiere para las reacciones biológicas. Y es que el problema es que tenemos reacciones biológicas pues que no son tan favorables, o sea, no favorables en el sentido de que vayan a beneficiar al organismo o no, sino que cuestiones hemodinámicas ocurran o no. Por ejemplo, tenemos esta nucleasa, que pues lo que va a ser romper ácidos nucleicos, pero el tiempo medio para esta reacción puede ir desde acá, desde 1 millón de años o hasta 1 milisegundo. Pero si ustedes se dan cuenta, cuando ocurre esto a 1 milisegundo es porque está siendo catalizada, es decir, hay una ayuda por parte de la enzima. También tenemos la OMP descarboxilasa que igual puede tardar incluso más de 1 millón de años, pero siendo catalizada tiende a ser pues mucho más corta. O la anhidrasa carbónica que a pesar de que la formación de ácido carbónico es un proceso espontáneo, puede ser muy acelerado por la presencia de una enzima. Sí queda claro, pues, la relevancia de las enzimas para este proceso. Creo que sí, todo claro. Bueno, voy a continuar. Ahora, las enzimas utilizan de forma simultánea tanto la catálisis ácida como la catálisis básica. Esto es interesante, porque nosotros tenemos que, que pues las enzimas, pues lo que hacen es facilitar las cosas. Y aquí tenemos este proceso en el que tenemos aquí esta molécula, que estoy casi seguro, digo casi seguro porque no estoy tampoco del todo seguro, que se trata de, bueno, es un enlace, vaya. Sin embargo, aquí no hay catálisis, o sea, no está habiendo un catalizador de por medio y entonces la reacción tiende a ser lenta. Cuando hay catálisis ácida, es decir, que haya un agente con carga positiva, se vuelve ligeramente más rápida esta reacción. Ahora, cuando hay una catálisis básica, es decir, que haya en este caso interactuando una molécula con carga neta negativa, pues igual sigue siendo rápido. Pero cuando se combinan ambos tipos de catálisis, el proceso es mucho más rápido. Esto lo logran las proteínas por el hecho de que pueden traer juntos o no juntos, sino en una gran proximidad aminoácidos con características químicas totalmente diferentes. O sea, aquí estamos viendo un aminoácido con carga positiva y un aminoácido con carga negativa, que pues realmente son muy diferentes entre sí en términos químicos. Y esto es parte de la magia de la estructura de las proteínas. Ahora, un bonito caso que nos puede ejemplificar esto es la lisosima. La lisosima es una proteína que se encuentra pues en muchos lugares. La podemos encontrar en nuestras lágrimas, me parece que también la encontramos en la saliva, en la yema de huevo y en otras secreciones. Ay, perdón. Bueno, lo que hace la lisosima es catalizar el corte de las cadenas de polisacáridos en las paredes celulares de las bacterias. Y bueno, pues hay que recordar que las bacterias están todo el tiempo sometidas a presiones osmóticas bastante interesantes. Entonces el corte de aunque sea unas cuantas cadenas de esta cadena puede producir una ruptura que a final de cuentas haga que la bacteria pues se le salga todo el contenido y se muera. O sea, la lisosima es una joya en cuestiones de pues de protección contra bacterias. ¿Y cómo funciona? Bueno, algo que también les quiero decir es que la lisozima fue la primera enzima que tuvo su estructura tridimensional
identificada con detalle atómico por cristalografía de rayos X, pero pues ese es dato cultural. Pero bueno, pues ¿cómo funciona? Lo que pasa es que hay una hidrólisis. Ya vimos que la hidrólisis es agregar agua a un enlace para que se rompa. Lo que ocurre es primero es que el sustrato, que es la cadena de polisacárido de las bacterias, se encuentra con nuestra enzima, la lisosima. Forman un complejo enzima-sustrato que rompe la cadena, formando un complejo enzima-producto para finalmente tener pues que se separen y formen enzima más producto separado. Ese es el arreglo tridimensional de la proteína. Y pues bueno, la lisosima funciona así. Tenemos que el sustrato es un oligosacárido de 6 azúcares que está aquí, que consta de estos integrantes, pero solamente se ponen en detalle tanto el A como el F. Lo primero que ocurre es que se forma el complejo enzima-sustrato, y lo que hace la enzima es que forza a que el azúcar D tenga una conformación estirada, como lo pueden ver aquí. El aminoácido GLU35 en esta enzima se posiciona para servir como un ácido que ataca al enlace azúcar-azúcar que está aquí, donando un protón al azúcar E, que es este de acá. Mientras que el aminoácido aspartato 52 se posiciona para atacar el carbono 1, pues el átomo del carbono 1. Y entonces nosotros podemos ver que lo siguiente es que aquí, pues aquí ya se separó, esta ya tiene el hidrógeno, esta ya se separó por completo y está sostenido por el aspartato. Y entonces el aspartato 52 ha formado un enlace covalente entre la enzima y el carbono 1 y el átomo de carbono 1 del azúcar D. Entonces, el aminoácido glutamato 35 se polariza una molécula de agua en rojo, y entonces el oxígeno puede rápidamente atacar el carbono 1 del... ¡Ay! El carbono 1 y entonces separarse de aspartato 2. O sea, lo que vemos aquí es que GLU35 va a quitarle este hidrógeno de acá y entonces como este oxígeno va a ser tan reactivo, va a interactuar con este y los va a separar. Finalmente, pues ya se incorporó la molécula de agua y se completó la hidrólisis. Y esto hace que la enzima regrese a su conformación original y pues se libere pues el producto. Y aquí ya tenemos la formación del complejo enzima-producto. Después el complejo enzima-producto pues se separa y entonces tenemos este producto que es el oligosacárido, pero ya hidrolizado, con los sacáridos E y F por una parte y A, B, C, D por otro. Bueno, esto es muy importante porque nos va a dar entrada a esto que viene, que es que la dinámica de la interacción, que hay una dinámica en la interacción de las enzimas. Como lo podemos ver acá, hay pasos definidos en el proceso pues en el proceso enzimático. O sea, y es que uno de los pasos es que se forme el complejo enzima-sustrato, que se forme el complejo enzima-producto y que se separe. Dado esto, nosotros podemos medir todo este proceso mediante esta gráfica de acá, que lo que hace es graficar la concentración de sustrato, es decir, cuánto substrato le estás poniendo a la reacción, contra la tasa de la reacción, es decir, qué tan rápida va. Es lógico que si nosotros agregamos poco sustrato, pues va a haber pocas colisiones y pues por tanto la tasa de la reacción vaya lenta. Sin embargo, conforme nosotros lo vamos a hacer, vamos agregando más y más sustrato, vamos viendo que esta gráfica tiene una disposición asintótica. ¿Por qué se da esta disposición asintótica? Porque imagínense que la enzima son ustedes y los ponen en una máquina de esas de las fábricas, o sea, que los ponen en un trabajo de fábrica. Si les ponen a hacer, por ejemplo, que los pongan a empacar, si los ponen a empacar pocos productos, pues va, lo hacen, pero pues a su ritmo, ¿no? Pero conforme les dan más y más y más, ustedes, aunque lo hagan lo más rápido que puedan, va a llegar a un punto en el que se saturen. La saturación implica
que entonces las enzimas están trabajando a su máximo. Y entonces cuando nosotros encontramos esta tasa de reacción que ya no sube, es cuando se determina la velocidad máxima, la Vmax. Ahora, la Vmax es una cantidad importante para nosotros porque está asociada a la cinética enzimática, que es nuestro siguiente tema. Asimismo, encontramos que cuando estamos a la mitad de la Vmax, podemos calcular la constante de Michaelis-Menten. ¿Qué nos diste esta Km? Pues es una buena pregunta porque yo se los venía a explicar y se me ha ido. A ver, la Km es la concentración a la que el sustrato permite la reacción para que proceda a la mitad de su máximo. O sea, es eso. Pero esto se interpreta como que una baja Km significa que la enzima alcanza su máximo catalítico a concentraciones bajas de sustrato. O sea, imagínense esto, que tenemos una que va así. Ay, perdón, está fea. Y otra que vaya así. Una Km baja, lo que nos va a decir es que pues la enzima alcanza su máximo tasa catalítica a bajas concentraciones y pues aquí podemos ver, ¿no? Aquí ya está su mitad y su concentración es muy poca. Mientras que una alta Km lo que nos va a decir es que se va a requerir más sustrato para, para que ocurra esto y nos habla de una unión débil. Esto es importante porque entonces encontrando la Km nosotros podemos determinar la dinámica que van a tener las proteínas durante esta interacción. Y esto es importante porque piénsenlo así. ¿Qué tal si estamos hablando en este caso de un proceso fundamental como lo puede ser la glucólisis, ¿no? Entonces, en donde sí necesitamos que esto esté ocurriendo rápido. Pero ¿qué tal si de este lado estamos en un proceso que tiene que ser más regulado? Con este conocimiento de por medio, yo creo que podemos dar por terminada la clase de hoy. Quedan 5 minutos para preguntas. Si quieren, todavía no hagan preguntas de cinética enzimática, pues porque todavía falta desmenuzarle más cosas. Pero respecto a lo demás acerca de la función de las proteínas, ¿cómo se sienten? ¿Tienen dudas, comentarios? ¿Chicos? ¿Chicas? Bueno, chicos, chico y chica y chico. Disculpe, en una parte se explicó sobre la concentración de sustratos y productos a su vez, de cómo su capacidad para unirse o separarse les afectaba. No recuerdo cómo estaba escrito en la presentación. ¿Podré repetirlo, por favor? ¿Qué parte? Este... ¿Esta de acá? Sí, esta. Mm, Pues mira, esta es la constante de equilibrio. Lo que hace la constante de equilibrio es medir, este, pues sí, medir, es una tasa que lo que hace es decirte en qué velocidad o en qué proporción tú encuentras cuántas moléculas están formando el complejo, cuántas se están separando y cuántas se están uniendo. Lo que ocurre es que lo primero es que se mide la tasa de disociación, es decir, la separación de este complejo mediante una constante de separación. Y esta se obtiene mediante la multiplicación de esta tasa, de esta constante de disociación por la concentración del complejo AB. Mientras que la tasa de asociación, que es el proceso inverso, se obtiene multiplicando la constante de asociación por la concentración de A por la concentración del B. Lo que pasa en términos generales es que en un sistema químico que tiende a unirse, pues no todas van a estar al mismo tiempo uniéndose o separándose, sino que van a estar haciendo todo eso todo el tiempo. Entonces se puede medir la fuerza de unión mediante este tipo de mediciones de equilibrio, que lo que hacen es va a decirte cuántas van a estar unidas, cuántas están separadas y cuántas se están uniendo. ¿Ok? Es como si tomaras una foto de este proceso. ¿Sí me explico?
Joaquín. Sí. Ah, bueno. Sofía, ¿tienes otra pregunta? Bueno. ¡Ah! Uy, esperen, esperen, esperen. Uy, chicos, bueno, no sé qué pasó, pero, Sofía, ¿tienes otra duda? Bueno, Joaquín, Sofía, ¿quién tiene una duda?